noches, apreciados hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor porque en la medida en que nos acercamos a la iniciación del Congreso, cada hora que pasa, cada tiempo que pasa, nuestros hermanos vienen llegando, vienen acercándose, y hoy tenemos un grupo ya muy especial, un grupo muy selecto, y diría yo en esta hora muy nutrido, de hermanos que han venido o hemos venido aquí en esta ocasión para recibir de nuestro amado Jesús instrucciones de alto valor, instrucciones y quizá hasta reprensiones en esta hora de la historia, en la necesidad que Dios observa en nuestros corazones. Mis amados hermanos, un poquitico más y estaremos en casa. Un poquitico más. Conviene aún tener un lapso de tiempo de peregrinaje, pero solo un poquito de tiempo. Y entonces partiremos de este mundo vil y nos elevaremos hacia ese mundo maravilloso que hemos venido esperando por tanto tiempo. Las ráfagas huracanadas de la tormenta que está sobre nosotros ya se hacen sentir. Ya podemos mirar nosotros y observar los acontecimientos que se suceden en nuestro derredor, que gritan, que dicen que el Señor Jesucristo realmente está a las puertas, que su inminente venida a esta tierra es una grande y una preciosísima realidad. Así que, hermanos, el cielo sabe el tiempo en el que vivimos, el cielo sabe cuán apremiante es, y conoce el Señor a su pueblo, conoce su ejército, conoce nuestra verdadera condición. Primeros Escritos, página número 37. Página 37 de Primeros Escritos. Quisiera leer un párrafo que a mí me produce inmenso gozo. Dice la palabra del Señor: vi 4 ángeles. Recuerden que vamos a mirar el estudio que vamos a hacer en esta noche con respecto a la gran batalla que tenemos que enfrentar. Al tiempo final de la historia, cuando las fuerzas del enemigo, con las fuerzas del bien, con las fuerzas de nuestro capitán, han de enfrentarse en esa batalla. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. Alabado sea Dios, porque esa experiencia sucedió o sucede, se vive en tanto que el Señor Jesús aún está en el lugar santísimo. Miró Jesús compasivamente al pueblo remanente, a su ejército, y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. ¿Por qué Jesús, por qué nuestro sumo sacerdote hizo esa exclamación? Porque vio que su pueblo no estaba preparado y que los 4 ángeles habían recibido ya instrucción para venir a la tierra y soltar los 4 vientos que sostienen la gran tempestad. Así es que el clamor de Jesús hacia su Padre Celestial conmovió el corazón de su Padre, y entonces dice: entonces vi que Dios, sentado en el gran trono blanco, del trono de Dios salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. El cielo, el Padre se complació de la misericordia de Jesús con usted y conmigo. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba a abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente.
4 veces nuestro compasivo Salvador proclamó, hizo la súplica, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y 4 veces pronunció el ángel comisionado para que los ángeles detuvieran. 4 veces proclamó, retened, retened, retened y retened. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que sus soldados, su ejército, reciba el sello en sus frentes. Saben, hermanos, que estos textos, estos pasajes, los hemos leído muchísimas veces. Los hemos leído muchas veces. Pero hoy tienen una aplicación cierta y segura. Hoy tienen segura aplicación y desarrollo en el cielo y en la tierra. Mis amados hermanos, Jesús proclamó, hizo esta tremenda proclamación porque vio que su pueblo, lo vio a usted y me vio a mí, que no teníamos el sello. Y el que no tenga el sello será vencido en la gran batalla final. El que no tenga el sello. Y hombre, resulta quizá un poco no necesario, innecesario preguntar si sabemos qué es el sello. ¿Sabemos qué es el sello de Dios? A ver, ¿qué es el sello de Dios? ¿Alguien podría decirme? ¿Cómo? El sello de Dios es una definición, un afianzamiento, una vivencia plena en la auténtica palabra de Dios. En una así dice Jehová. Fácil es decir, el sello de Dios es el carácter de Dios en nosotros. Pero ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Sabe que hay un pasajes 1000, muy solemnes? Pero es tan necesaria, tan indispensable y debe ser tan clara esa definición, esa comprensión, que dice la inspiración que ni siquiera, que un solo mal pensamiento impide que el sello de Dios sea puesto en nuestras frentes. Un solo mal pensamiento. No puede ser puesto el sello de Dios. Y es el sello de Dios el gran pasaporte, la gran credencial que nos hace idóneos para entrar con seguridad en ese último gran conflicto, mis amados hermanos. Estuve leyendo esta mañana que la soberbia, la envidia y la codicia, el mal genio, el descontento, la murmuración, que son pecado. Yo no sé, hermanos, si ustedes lo han entendido así. No sé si comprendemos en la esencia de la realidad que esto es pecado. Y si eso es pecado y está dentro de nosotros, no tenemos otra misión y otra tarea que luchar con ahínco por desalojar todos estos pecados, todas estas deficiencias, todas esas fealdades del carácter, de nuestro carácter. El Señor no ha cesado de hacernos invitaciones de amor. El anhelo del cielo es que nosotros realmente tomemos en serio la preparación. Hermanos, solo el Espíritu Santo nos puede hacer entender y puede dar peso a eso que sabemos con respecto a la preparación para ser sellados y con respecto al sello. Saben, hermanos, aquí en la tierra suceden cosas muy raras. Y a ello nosotros nos hemos acostumbrado y creemos que las cosas con Dios funcionan de igual manera. Y aquí en la tierra, bueno, hace unos pocos años atrás que empezó la pandemia, y después de haber empezado la pandemia,
un poquito de tiempo después, se hizo necesario que el pueblo entrara por un proceso que le daba libertad para poder viajar y para poder desplazarse ni ir a uno y a otro lado. Necesario era que se manifestase que cada viajero, que cada persona que se desplazaba y que quería ir a un lugar especial, llevase un carnet. ¿Sí se acuerdan? Y eso parecía una cosa muy seria. Y entonces hubo preocupación, pero mientras la gente se preocupaba, otros estaban estudiando cómo hacer posible la adquisición de ese carnet sin pasar por el proceso que el gobierno exigía. Muchas personas de mis amigos, incluso a mí me ofrecieron adquirir ese carnet con una mínima cantidad de dinero. No quise hacerlo, decidí confiar más en el Señor, y algunos amigos, muy amigos, se hicieron poseedores de ese carnet y se hicieron aparecer en todos los sistemas como que habían cumplido el proceso legalmente. Y fue posible, y viajaron y entraron y fueron a diferentes lugares llevando ese carnet que era una mentira, no era una verdad, no era una verdad. Y hermanos, así en muchas otras cosas se hacen en la tierra, y nosotros hemos asimilado eso, lo hemos contemplado, lo hemos vivido, y quizá nos hacemos la idea. El diablo ha hecho que nosotros nos hagamos la idea que con respecto al sello de Dios, eso funciona igual. Eso funciona igual. Que nosotros podemos fingir que hemos recibido el sello y creer dentro de nosotros mismos que hemos recibido el sello y que estamos listos para enfrentar la gran batalla, la gran tempestad. Pero mis amados hermanos, en lo espiritual no funciona así. O somos o no somos. O somos, mis amados hermanos, o no somos. Y el que logra entenderlo bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es necesario hacerlo tal cual Dios lo ha indicado, entra en un proceso de lucha, de conflicto, de zarandeo consigo mismo y con todo lo que está enfrentando. El Señor, observando esto, abre las puertas de su misericordia aún más. Y encontramos unas palabras muy solemnes, muy especiales, que quisiera que recordáramos en nuestras vidas constantemente, lo que dice Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo número 18. Ezequiel capítulo 18. A mí me llama la atención y me parece como que hay una angustia especial en el corazón de Dios. Una angustia especial por nuestro comportamiento, por nuestra actitud con respecto a la misericordia celestial. Y hermanos amados, recordemos que Dios no es hijo de hombre. ¿Para qué? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sino Dios habló y así será. Y dice en Ezequiel 18, versículo 30 en adelante: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh iglesia adventista. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh iglesia adventista, dice Jehová el Señor. Dios dice, yo los voy a juzgar, ténganlo por seguro. Y estamos viviendo nosotros en una etapa de juicio. En una etapa de juicio. Y un buen día, mi querido hermano, nuestros nombres serán llamados a la balanza. Escuchábamos en esta mañana lo que vivió un hombre cuando en sueño fue llevado a ese momento de juicio. Hermanos amados, según el sueño que leíamos esta mañana, ese hombre creía como nosotros
que Él estaría a la derecha y que estaba a la derecha. ¿No creemos nosotros que estamos a la derecha? En esa selección de cabritos y ovejos, cabritos y corderos, yo no quiero que haya respuesta, pero sí que haya un análisis. Que pensemos, reflexionemos por unos cortos segundos. ¿Usted siente, mi querido hermano, que puede ser puesto o que está a la derecha o que está a la izquierda? Piense ahí sentadito y ahí sentadita donde está. ¿Derecha o izquierda? Si es derecha, el sello de Dios es puesto. Si es izquierda, entonces no será el sello, sino será la marca de la bestia. La marca de la bestia. Hermanos, sigamos pensando y así no nos vamos a quedar dormidos. Y si se quedan dormidos, que Dios les dé visión para ver si están a la derecha o a la izquierda. Pero hermanos amados, pregunto, ¿alguna vez en la experiencia de cristianos, de adventistas que llevamos, hemos pensado, y mientras se desarrolla una predicación, un mensaje, hemos pensado o se nos ha preguntado si estamos salvos o perdidos, si estamos a la derecha o a la izquierda? ¿Alguna vez hemos oído eso o hemos sido confrontados con eso? ¿O nunca? Saben, hermanos, que yo me muevo por diferentes lugares, predico en diferentes iglesias y oigo y miro, veo y capto. Cuando los predicadores dicen, hermanos, ¿estamos salvos? La mayoría del pueblo dice no. Aún nos falta. Aún nos falta. Y si hoy nosotros pensamos que bien podríamos estar a la izquierda, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será ese nuestro sentir? ¿Y hasta cuándo será esa nuestra actitud, hermanos? ¿Hasta cuándo, hermanos, nos vamos a conformar que estamos a la izquierda? ¿Hasta cuándo, hermanos? Y con una tranquilidad y una conciencia tranquila, no, aún a mí me falta mucho todavía. A mí me falta mucho. Y seguimos el mismo estilo de vida. Seguimos el mismo comportamiento en el hogar. El mismo comportamiento en la vida social. El mismo comportamiento en los negocios. El mismo comportamiento en todos los lugares donde nos movemos y en todas las relaciones que tenemos con el mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por eso el cielo hace una exclamación tan solemne, tan angustiosa como la que encontramos en este pasaje. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y ahora viene la gran angustia del cielo por la actitud que nosotros manejamos. Hermanos amados, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para llegar a entender un poquito por qué están estas palabras así como están escritas. ¿Por qué con esos signos que le dan sentido a lo dicho y sentido a lo que leemos u oímos? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, seguir en la misma actitud? Yo no tengo duda, hermanos, no tengo duda que en este fin de semana que está sobre nosotros, el Señor va a hablar de una manera fuerte y directa al corazón. Pero, hermanos, también sé que Satanás está moviéndose en este lugar, dice la inspiración, ¿cómo es que dice? Interceptando todo rayo
de luz que se descenderá del cielo sobre usted y sobre mí. Qué escalofriante es esto, mis queridos hermanos. Qué escalofriante es esto. Saber que Satanás vio la programación hecha para este lugar. Satanás vio el lema, el objetivo, el blanco, lo que se quería. Satanás miró a cada uno, nos ha seguido cuidadosamente y sabe cada uno por qué estamos aquí. Y conoce muy bien el amor del cielo hacia nosotros. Y sabe el enemigo que Dios derramará rayos de luz, de redención y salvación sobre cada uno de los que asistan a esta reunión. Y entonces llamó a su ejército y lo preparó para moverlo en todo este lugar, para que intercepte cuanto rayo de luz descienda del cielo que va a salvar su vida o va a salvar mi vida. ¿Lo vamos a permitir, mis amados hermanos? ¿Nos vamos a distraer, hermanos? No, mis amados hermanos, esta no es hora de distracción. Es una hora solemne, es una hora sublime en la cual nosotros debemos tener todos nuestros sentidos en dirección a la preparación para el encuentro con el Señor. Cuando debemos estar en guerra continua, permanente, diaria, cada instante, con nuestros malos rasgos, con nuestros malos hábitos, con las cosas que amamos de esta tierra, que eclipsan la grandeza celestial. Y cada uno de ustedes sabe ahí donde está sentado. Cada uno de ustedes sabe, sea mujer o sea hombre, sea niño, sea joven, adolescente o lo que sea. Cada uno, Dios sabe y usted sabe qué problemas tiene, en qué usted está cediendo que es contrario a la voluntad de nuestro Dios. Y sabe cuánto ha venido rechazando los llamados, las invitaciones del Señor a una vida consecuente con la hora y la esperanza que tenemos de salvación y vida eterna. El cielo conoce cada uno de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Pero Él tiene solución a todas nuestras dificultades, a todas nuestras perplejidades. Y Él nos invita con infinito amor a que procedamos al arrepentimiento y avancemos en una conversión de salvación. Pero ¿cuánto tiempo ha que el cielo ha venido invitándonos y llamándonos? ¿Cuánto tiempo ha? Y el Señor, al mirarnos, como Él nos conoce perfectamente, Él sabe que estamos pensando en esta hora, Él lo sabe muy bien, entonces por eso hace esa exclamación: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esas fueron las palabras del gitano hijo, cuando vio a su madre sumergerse en las aguas turbulentas de un río, muy caudaloso, y él se lanzó a esas aguas en procura de salvar a su madre. Cada vez que él en el fondo allí se revolvía y veía a su madre, nadaba hacia allá para tomarla y ayudarla, y ella entonces, cuando veía la silueta de su hijo, se lanzaba sobre él, pero él sabía que no podía dejarse agarrar por ella porque los dos perecerían. Y después de tanto forcejeo y de tanta lucha y de tanto conflicto, ella se perdió en las aguas. El gitano salió a flote, nadó a la orilla y se quedó allí. Unos minutos después o un rato después, ella fue sacada. Estaba muerta. Y allí frente al ataúd, él lloraba y lloraba y le decía a la mamá: ¿por qué no te dejaste salvar? ¿Cuánto luché por salvarla? ¿Por qué no se dejó salvar? Pero ella estaba muerta. Y el Señor Jesucristo nos dice hoy: ¿por qué moriréis? ¿Por qué moriréis si el cielo nos lo está presentando todo? Si el cielo lo coloca todo delante de nosotros para que podamos ser salvos. Es más, el Señor sabe que somos pecadores. El Señor sabe en qué hemos fallado. Y por eso el cielo dice aquí, el versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Yo sé que ustedes son transgresores, dice Dios. Yo sé, yo los conozco. Yo sé los soberbios que son, los impulsivos que son. Yo conozco la mentira que se mueve en usted.
Yo conozco sus celos, conozco su envidia, su codicia, su rencor. Conozco su orgullo y que por orgullo no ha cedido, no ha entregado su corazón por orgullo. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esa es la invitación del Señor. Y luego, hermanos, ese grito, ¿por qué, por qué, por qué moriréis, oh iglesia adventista? ¿Por qué moriréis, oh hijo mío? ¿Por qué moriréis? Quizá, ya casi terminando, quisiera invitarlos a buscar una cita especial de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Algo que es necesario e indispensable en esta hora. Algo que es necesario que cada uno de nosotros hagamos en esta hora, si de verdad anhelamos el cielo. Si no anhelamos el cielo, no hay problema. Segunda de Corintios, el capítulo número 13. Segunda de Corintios 13. 13, versículo 5. Y me agradaría que todos los que han traído la Biblia pudiesen leer ese versículo tan diciente. Examinaos a vosotros mismos. Hermanos, hay un capítulo bien interesante de eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días. En la página número 177. La sierva de Dios dice allí: el Señor viene pronto. Digan amén. Amén. Me alegra mucho. Muchas gracias por la obediencia. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo. En cada iglesia. Pero hermanos, esto va un poquitico más allá. El Señor viene pronto y en cada uno individualmente debe haber un proceso de purificación y zarandeo. ¿Vemos nosotros que falta purificación en la iglesia? ¿Vemos con la misma lupa, en la misma dimensión, vemos que en nosotros falta purificación? ¿Ah? Yo no sé, hermanos, creo que sí es posible que hayan aquí hermanos y hermanas que están luchando en serio contra sus defectos de carácter. Yo creo que sí. Porque si no fuese así, ninguno de nosotros seríamos salvos. Y entonces yo sería muy diferente a ustedes y ustedes a mí. Porque personalmente estoy en una lucha, en una guerra, en un conflicto contra mis defectos de carácter, con los cuales con ellos he convivido durante tantos años que me ha costado infinitamente muchísimo trabajo, muchísima oración, muchísima súplica para poder abandonarlos. Y en cualquier momento el viejo hábito, el viejo hombre sale a flote. Sale a flote. Mis queridos hermanos, ese pasaje yo lo aplico más a mí que a la iglesia. En cada iglesia debe haber un proceso. ¿Y por qué debe haber ese proceso de purificación? Porque el Señor viene pronto. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Y hermanos, miren lo que dice aquí. Y quisiera, hermanos, que
que de verdad despertáramos en este momento, porque el cielo sabe lo que está hablando. El cielo sabe. Y nosotros debemos también saber qué es lo que Dios está diciendo. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Hermanos, no disculpará el cielo. Cuando lleguemos ante el tribunal, ustedes recuerdan que este hermano del cual se contaba la historia, cuando se pronunció sobre él la sentencia de que estaba puesto ¿a dónde? ¿Ah? ¿A dónde estaba puesto este hombre en ese momento cuando enfrentó el tribunal? ¿A dónde fue puesto? Quizá los que están hoy en la mañana, ahorita no estuvieron en la mañana, ¿ok? Entendemos. Fue puesto a la izquierda. Y ante la gran sorpresa de él, de ser puesto a la izquierda, entonces, ahora, él se sorprendió porque él estaba viendo algo que lo sentía y lo vivía como algo real, y desde luego quizá Dios sí le estaba hablando de una manera real. Y cuando él se sintió a la izquierda, entonces se sobresaltó de espanto. Y se le indicó que había sido puesto a la izquierda por cosas, ¿qué? Muy pequeñas. Muy pequeñas. Hermanos, ¿esa será nuestra experiencia hasta hoy? ¿No estamos en paz con Dios por cosas muy pequeñas? ¿Hemos sido muy fieles en lo grande, pero hemos descuidado las cosas pequeñas? Y esas cosas pequeñas nos impedirán tener parte en el reino de los cielos. ¿Qué cosa podría alguien atreverse a decir que sería algo muy pequeño? Que nosotros lo observamos como pequeño. En nuestra carrera cristiana lo vemos como algo pequeño. ¿Qué podría ser? Si alguien se atreve a decir algo, si no, continuamos. El orgullo. ¿Cómo ve el hombre el orgullo? ¿Como algo muy grande o como algo pequeño? Pequeño. Tan pequeño que no merece una desfraternización, que no merece ser borrado a alguien de los libros de la iglesia por eso. Eso es demasiado pequeño. Alguien se perderá por tener ese defecto, digamos, ese pecado en su vida, el orgullo. ¿Podrá perderse alguien por eso? ¿Ustedes recuerdan cuáles son los dos pecados que encabezan la lista de los pecados de ahí para abajo? ¿Cuáles son esos dos pecados que encabezan la lista del pecado sobre el ser humano? ¿Ah? El egoísmo y el orgullo. Pequeño. Pequeño, hermanos. Pero así lo hizo el enemigo. Así lo ha trabajado en nuestras mentes. De tal manera que así lo vemos. Así fuimos educados. Así fuimos levantados. Incluso nuestros padres les gustaba que fuéramos un poquito orgullosos. ¿Se acuerdan? Ay, mire cómo se para. Mírelo cómo camina. Mire qué actitud, mire cómo se mueve cuando lo visten bien o la visten bien. Hasta celebraban el orgullo en nosotros. Y eso nos llevó a pensar que era una cualidad, que era una virtud, que era algo muy especial, lejos de ser un defecto, un pecado de perdición. Hermanos, pregunto, conteste usted en su corazón, ¿es usted orgulloso? ¿Es usted egoísta? Piense bien. Y vuelvo a leer el pasaje. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas del mundo, cuando llegue la hora final, se pondrán totalmente de ese lado. Mis amados hermanos, esta hora no es una hora para juego.
No es una hora para desperdiciarla y seguir viviendo como hemos vivido hasta aquí en las cosas que se manifiestan muy pequeñas. Que se manifiestan muy pequeñas. Yo os ruego en el nombre del Señor a que seamos muy cuidadosos. Y en estos días que nos restan para la hora del Congreso, y luego de ahí en adelante, digo yo para la hora del Congreso porque tengo la fiel seguridad y la certeza que el Señor cada día que va pasando hasta que termine el Congreso, estará hablando cada vez más, con mayor premura, de una manera más directa. Y el cielo se abrirá para que los rayos de su gloria, los rayos de su luz penetren en las cámaras oscuras de nuestro corazón. Iluminen nuestras vidas. Yo sé que así será. Y sé que así será porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y porque creo, mis amados hermanos, de todo corazón, yo creo que nosotros no entendemos, pero creo, mis amados hermanos, que el cielo nos ama con todo el amor que no lo alcanzamos nosotros ni a medir. Y Él se va a manifestar porque estamos en el último tiempo. Porque solo un poquito más y el juicio habrá concluido y nosotros entonces tendremos que enfrentar la gran batalla. Y cuando enfrentemos la gran batalla, si el sello de Dios, como dijimos al principio, no está en nuestras frentes, no podremos vencer y seremos vencidos. Y hermanos amados, esto toca a cada uno de nosotros individualmente. A cada uno. Dios me llama a mí a luchar por mis deficiencias, a permitir que el Espíritu Santo obre en mí, y Dios la llama a ella a trabajar en lo que tiene que ver con sus defectos. Yo soy consciente que sus defectos no son los míos. Por eso es que el ser humano se escandaliza cuando alguien hace algo que no está bien y que no está de acuerdo con lo que Dios pide de nosotros, no está de acuerdo con la experiencia de un cristiano. Hay un escándalo especial. ¿Por qué? Porque esa es la debilidad, esa es la flaqueza de mi hermano, mas no es la mía. Pero cuando tiene que ver con mi flaqueza y mi debilidad, entonces mi prójimo se asombra. Uy, pero ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo puede decir eso? Yo no sería capaz. Claro, no sería capaz porque él no tiene esa debilidad. Esa no es su flaqueza. Por lo tanto, el Señor nos dice, examinaos a vosotros mismos. Cada uno examínese. Pero si nosotros nos examinamos con la lupa humana, ¿cómo nos vemos? Pues nos vemos perfectos como el fariseo. Gracias, Señor, que yo no soy como ellos. Imagínense, mire cómo son. No, yo hago las cosas muy bien. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en ese examen y nos observamos bajo la lupa del Espíritu Santo, entonces ahí sí cambia todo. Porque somos vistos como realmente somos. Hermano, esto no es un juego. Termino diciéndole, mis amados hermanos, que esto es serio y es en serio. Y que Dios permite ciertas cosas que forman parte del zarandeo porque Él nos ama. Porque Él nos ama inmensamente. Y Él espera, el cielo espera que en medio del conflicto, de la dificultad, nosotros lo busquemos a Él de todo corazón. Eso es lo que Él espera. Y si lo buscamos de todo corazón, hallaremos de Él misericordia. Hermanos, a luchar contra los defectos de carácter que nos hemos acostumbrado a verlos muy pequeños. Eso fue lo que le sucedió a Marcos, el de la historia. Que Dios añada su bendición. Y hermanos, que oremos mucho. Oremos muchísimo para que el Espíritu de Dios haya espacio en nuestras mentes y lo que Dios ha de hablarnos día a día, podamos escucharlo con atención y humildemente, con humildad, podamos decir, así es, Señor, ayúdame, tómame enteramente tuyo y transfórmame a tu semejanza.